En el día de hoy vengo a contaros una historia, bueno, realmente una historia basada en hechos reales. Y es que estamos en esa época donde el FOMO por una nueva All Season, por un nuevo Bull Run, absorbe a prácticamente todos aquellos que estamos en el mundo de las criptomonedas. Yo me incluyo. Pero detrás de esto hay varios factores que debemos tener en cuenta para que esa felicidad por ver todos los días verde, 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 más velas verdes, tendencias alcistas, el mercado sin parar de subir, no se venga abajo en el momento que empiecen las correcciones, porque sí, en todo bull run siempre va a haber momentos que tengamos correcciones, sean más pequeñas o más grandes. Podemos echar un ojo al bull run anterior, 2020, 2021, donde a pesar de que algunas monedas podían subir 150, 200% en un solo día, al día siguiente perdían la mitad de su valor, pero eso no significaba que no siguieran subiendo. Hay que controlar muy bien la psicología que tenemos en esos momentos y por eso voy a contaros una experiencia que viví con otra persona que recién conocía el mundo cripto en 2020, estaba súper animado, venía además de hacer sus primeras inversiones en el S&P 500, mercado tradicional, es decir, algo muy básico, no tenía casi ni las nociones básicas a la hora de invertir, ¿no? Así que en este momento esta persona me habló preguntándome, oye SEO, ¿qué está pasando en el mundo de las criptomonedas? Era ya pues diciembre, ya enero del año 2021, cuando todo ya había subido un poco, no sé si Bitcoin estaba cerca ya de los 40.000, 45.000 dólares, pero claro, veníamos de tan solo 2 meses antes estar en 10.000. Y yo, como muchos ya sabréis, que tengo contado mi historia varias veces por otros canales, una de las grandes operaciones que hice en toda mi vida fue comprar Bitcoin en 4.500 aproximadamente, cuando cayó en ese mes donde la bolsa crasheó por el COVID y todo esto, pues había invertido prácticamente el 80% de mi patrimonio, además con un poquito de apalancamiento y tal, confiaba mucho en Bitcoin de aquellas, era también muy maximalista. Y bueno, esta persona, cuando Bitcoin estaba pues en esos 36.000 dólares, 40.000, quería entrar de lleno con todo en el mercado, porque claro, no paraba de escuchar en las noticias que Bitcoin estaba subiendo, que mucha gente se estaba haciendo millonaria con las criptomonedas y sin ningún tipo de formación entró a este mercado con una buena cantidad de su capital. Y antes de empezar, quiero presentaros uno de los exchanges con los que más estoy trabajando en los últimos meses. De hecho, yo personalmente estoy operando en esta plataforma en CoinCal porque han conseguido crear un exchange para la gente de a pie, es decir, una plataforma donde todo está simplificado y es muy sencillo operar, que tiene todo lo que necesitamos, pero a su vez está de forma simplificada para que no nos liemos con términos demasiado avanzados, sino que directamente operemos de la forma que nosotros queramos. Yo personalmente me gusta ponerlo en color más oscuro y aquí, como veis, lo primero que nos aparece es la parte de opciones, porque sí han querido, aparte de centrarse en lo típico de spot, de futuros, donde tenemos prácticamente todas las principales monedas, también darnos la opción de operar el mercado cripto de Bitcoin y de Ethereum mediante opciones sencillas. Pero bueno, nos vamos aquí ya a la parte de futuros, por ejemplo a Solana, y ya estáis viendo cómo se ve la pantalla, o sea, todo muy limpio, muy sencillo, pero a su vez con todo lo que necesitamos, el gráfico, el order book y la parte para hacer trading simplificada en la parte de la derecha. Aquí tenemos la opción de subir o bajar el apalancamiento, repito, esto siempre mucho cuidado, no os volváis locos con el apalancamiento. Y aquí tendríamos la parte para hacer las operaciones en limit, en market, para poner la cantidad que queremos, y aquí para añadir nuestro take profit y stop loss. También tenemos una parte más avanzada, pero no la necesitamos para nada y simplemente le daríamos a abrir long o a abrir short. Y lo que estáis viendo aquí es una opción abierta de Bitcoin que, como veis, va en positivo, sería hasta el día 24, así que de momento la voy a dejar, que va bastante bien. Y os digo esto porque la gente de CoinCal me ha permitido traeros este pedazo
mazo de bono de bienvenida. De hecho, creo que es de los bonos más grandes que nos han dado nunca a la comunidad. Y es que del día 10 al 23 de noviembre, aún os queda prácticamente una semana entera para poder hacerlo, están regalando este tipo de opciones a la gente que deposite al menos $200 o más en CoinCal. En ese momento os regalarán una opción de 0,2 Ethereum, es decir, que tiene un valor actual de $400. Es una locura, ya que cuando la hagáis os abrirán aquí la posición automáticamente y todas las ganancias de esa operación serán para vosotros. Así que en ese momento, si depositáis $200, os abrirán una opción de 0,2 Ethereum directamente de forma automática. Si depositáis 500 o más, ya os abren una de 0,5 Ethereum, que tiene un valor de más de $1000 a día de hoy. Y ya si además tenéis un volumen de trading de $2000, que es muy poco, es decir, con ese depósito de 200 USDT, hacéis una operación con apalancamiento por 5, que serían $1000 de apertura de la operación, y cuando la cerréis serían otros $1000 de volumen, ya cumpliríais esto y os abrirían una opción entera de un Ethereum. Así que chicos, dadle caña, os dejaré el enlace en la descripción porque merece mucho la pena que probéis la aplicación. Repito, yo llevo operando personalmente aquí desde hace ya bastante tiempo y va de lujo, pero que además se han pasado con el bono de bienvenida. Si lo pensáis, es una locura. Yo en esos momentos le decía, a ver, ándate con ojo, yo que tú esperaría a comprar cuando tuviéramos esas correcciones, al menos lanzando un par de Fibonaccis, ¿no? Esperando al Golden Pocket, ahí es el mejor momento para entrar. Bueno, le decía unas cuantas cosas básicas porque era una persona que no quería prestar demasiada atención al mercado, tenía su trabajo, su familia, su vida y no tenía tiempo ni siquiera para echarle 1 o 2 horas al día estudiando donde había invertido su dinero. Esto a mí me parecía fatal, ya que es uno de los grandes problemas que vemos en estas partes de mercados alcistas, que hay mucha gente que simplemente se deja llevar por este FOMO y se desentienden completamente de noticias, de análisis, de todo lo que puede estar pasando por detrás en muchas de las altcoins, por ejemplo. Y aquí es donde viene mi primer consejo de cara al próximo bull run, que no sabemos si está empezando ahora, si esto simplemente es una trampa para después volver a caer, pero lo que sí ya estamos viendo es que Ethereum está performeando mejor que Bitcoin, mucho dinero está yéndose a las llamadas blue chip, a las large caps, es decir, a las monedas, a los proyectos más grandes, y ya están empezando a explotar muchos proyectos pequeños. Esto sí que ya es una pequeña confirmación, al menos de que el momentum ha cambiado, ¿no? De que podríamos estar ante unas subidas masivas que podríamos aprovechar. Eso sí, como os digo, siempre con mucho cuidado de lo que puede estar pasando en los mercados tradicionales, ¿vale? Con la deuda, la crisis y todo esto. Pero como os decía, uno de los errores que más comete la gente, sobre todo principiante, la gente nueva, es meter el dinero en el mercado y esperar que suba hasta el infinito sin volver a tocarlo. Primero, siempre hay que ir tomando beneficios. Lo comentaba en vídeos anteriores, podemos utilizar la regla simple del 25% e ir cobrando un 25% de nuestra operación cada vez que el mercado retrocede, corrige un 25%. O simplemente tomar las referencias de las zonas de resistencia del bull market anterior e ir cobrando parte de nuestros beneficios en esas zonas. Y segundo, siempre hay que estar informados de lo que ocurre en el mercado. En el momento que metes tu dinero en el ecosistema de las criptomonedas, siempre tienes que ponerte todos los días a informarte, a estudiar o simplemente a estar atento de las redes sociales de cada proyecto en el que has invertido, de la blockchain a la que pertenece y también noticias de lo que pasa en ese nicho en concreto. Por poneros un ejemplo, si habéis invertido en Axie Infinity, en XS o en Mana, en Decentraland, pues aparte de siempre, todos los días, al menos sacar un rato para informaros de lo que pasa en el propio proyecto, también tenéis que revisar qué está pasando en el nicho del gaming. Esto es muy importante ya que estamos hablando de activos tan volátiles que en tan solo un día
pueden bajar y pueden tumbarte toda la ganancia de semanas o meses. Y aquí, claro, este amigo mío me decía que no tenía tiempo, que tenía muchas cosas que hacer y qué fue lo que pasó al final. Ya os hacéis una idea. A día de hoy sigue holdeando Bitcoin. ¿Por qué? Porque no tomó ningún tipo de beneficio, incluso cuando llegó a esas zonas de 65.000, y las altcoins más de lo mismo. Había entrado en 3 o 4 que a día de hoy bajaron un 99,9% y se ha pasado prácticamente 2 años con ese nerviosismo, con esa tensión de haber hecho las cosas mal y de tener que holdear eso a largo plazo porque no quiere asumir una pérdida. Pero aquí viene el tercer punto. Lo peor de todo es que metió de golpe todo su capital y ha tenido que estar ahorrando y trabajando durante otros 2 años más para poder tener a día de hoy más capital para invertir e intentar promediar esas posiciones. Y ese es, como os digo, el tercer consejo que os doy de cara al próximo bull run. Por mucho que suban las cosas, esperaros siempre a que esos proyectos en los que queréis invertir hagan un retroceso, tengan una corrección. Esperad siempre al día malo del mercado, o al menos, si controláis algo de trading, a que se produzca algún patrón o alguna ruptura estructural muy clara que os lleve a pensar que esa es una buena zona de entrada. Pero nunca con todo vuestro capital. Siempre dejaros una reserva para seguir entrando si el precio sigue cayendo. No intentéis nunca aguantar todas vuestras inversiones hasta el punto más alto porque es prácticamente imposible, y seguramente, como le pasó a mi amigo, después os vais a pasar años sintiéndoos mal por no haber hecho las cosas bien. Esto puede parecer muy sencillo, pero a la hora de aplicarlo, de ser psicológicamente fuertes, de ser disciplinados, se acaba haciendo complicado. Yo no puedo decirle a nadie que esté, por ejemplo, todos los días 1 hora estudiando el mundo cripto, estudiando en qué ha invertido su dinero, pero es que para mí es algo lógico. Si no tienes ese tiempo, no inviertas ese dinero, ya que seguramente lo único que hagas es perderlo. Esto no es como jugar a lotería. Para eso vas al casino y te lo juegas todo al rojo o al negro, que tienes un 50% de probabilidades, que es ya más de las que vas a tener en el mercado. Para todas aquellas personas que queráis entrar en este mundillo, que no tengáis los conocimientos suficientes o no tengáis tiempo, o queráis saber las mejores formas de gestionar todo esto y vuestro tiempo, y queréis aprender a gestionar todo esto, os invito a que me habléis aquí abajo a mi Instagram, mandadme un mensaje privado y yo estaré encantado de responderos. Ya sabéis que tenemos una comunidad privada también de inversores, que la mayoría empiezan desde cero, y los ayudamos y acompañamos de forma continua a llegar a ese punto en el cual ellos solos pueden administrarse y hacer las cosas bien. Así que, lo dicho, no dudéis en preguntarme por Instagram, y espero que os haya gustado esta reflexión, porque yo también he vivido esa sensación de hacer las cosas fatal, de no tomar beneficios, de dejar mi dinero a su suerte sin informarme absolutamente nada, y de verdad que se pasa muy mal y no se lo recomiendo a nadie, porque al final ese es dinero por el que trabajas cada día, y que se pierda de esa manera o que no te intereses por cómo es la mejor forma de administrarlo me parece un completo sinsentido. Y bueno, este vídeo no lo patrocina Bitbabo, pero aún así ya sabéis que llevamos trabajando con ellos mucho tiempo y que siempre tenéis abajo en la descripción el enlace para que simplemente por registraros, haceros cuenta y verificaros, os regalen 10 euros gratis que podéis retirar ya o invertirlos ahí o lo que queráis, ¿vale? Muchas gracias por estar aquí un día más. Dejadme un buen like si os ha gustado el vídeo y nos vemos en el próximo. Adiós.